El siguiente podcast es producido por Oneirik Blue. Se recomienda el uso de audífonos para una mejor inmersión. Bienvenidos una vez más a Pesadilla Onírica, el espacio donde lo inexplicable toma forma y las historias más oscuras encuentran su voz. Hoy exploraremos el nahualismo desde la raíz ancestral. Para los pueblos originarios, el nahual no solo era un cambio de forma, sino una conexión sagrada con las fuerzas de la tierra y el equilibrio entre el mundo humano y el espiritual. Ajusta tus sentidos y prepárate para un viaje hacia lo profundo de nuestra historia. Preparen su mente y quizás su alma para lo que está por venir. Esto es Pesadilla Onírica y esta noche nos adentraremos en lo desconocido. Comenzamos. El nahualismo, un mito ancestral que sigue presente en los rincones más oscuros y místicos del país, especialmente en Catemaco, Veracruz, un lugar conocido por su relación con la brujería y el poder oculto. La historia de hoy gira en torno a Gonzalo Aguirre Pech, mejor conocido como el Nahual de Catemaco. Durante los años 80s y 90s este brujo ganó notoriedad en la región de Tuxtla y, según las historias, tenía la habilidad de transformarse en animales salvajes. Los nahuales, según la tradición mesoamericana, son seres humanos que pueden cambiar de forma para adaptar su espíritu animal y obtener poder sobrenatural. El nahualismo es una característica de la concepción de la persona mesoamericana de origen prehispánico, que consiste en la posibilidad de convertirte en tu animal compañero, o mejor dicho, en náhuatl, tonal. Dicha característica solo la puede ejecutar un especialista en rituales o curanderos. Hay nahuales más fuertes que otros, por ejemplo, el jaguar, el águila o el guajolote. El tonal o nahual es un alter ego de la persona. En la época colonial, el nahualismo se asoció a la brujería. Otro dato importante es que los tlatoani o gobernantes mexicas tenían un nahual fuerte, generalmente un jaguar. En él residía la fuerza e inteligencia para gobernar. Hoy los pueblos indígenas siguen creyendo en el tonal y el nahual, y en Catemaco esta leyenda cobró vida de una manera que muchos nunca olvidarán. Como explica mi padre, el antropólogo social Juan José Atilano Flores, en su libro La domesticación del jaguar, aproximación al cambio ontológico desde la danza de Tekún, el nahualismo no solo se trata de la transformación física de un ser en su espíritu animal, sino de un cambio profundo en su ser, una fusión entre lo humano y lo animal que refleja una relación simbiótica con la naturaleza. Esta perspectiva refuerza la idea de que el nahualismo, más allá de ser una simple leyenda, representa un cambio en el que la conexión entre lo humano y lo espiritual es tan fuerte que rompe los límites de la realidad cotidiana. El Nahual de Catemaco no solo fue una leyenda local, sino que también alcanzó notoriedad nacional gracias a diversos medios de comunicaciones que investigaron y divulgaron estos relatos paranormales. Uno de los programas más conocidos en México, La Mano Peluda, recibió múltiples llamadas de oyentes que contaban haber visto a Gonzalo transformado en un jaguar, un perro gigante acechando en la oscuridad de la noche. Una de las más interesantes y más fuertes ha sido cuando se encontró de frente con un enorme perro negro que lo atacó ferozmente. Estos relatos se repitieron durante años y cada nueva historia confirmaba que el mito del nahual seguía vivo. Y bueno, las historias de los nahuales son... Pero no fue solo el radio quien se interesó en este caso. Programas de la televisión como Extra Normal también viajaron a Catemaco para investigar la leyenda del nahualismo. Se comenta, Octavio, que toda la gente, todos los brujos de Catemaco vienen aquí, dedicando varios episodios a entrevistar a los lugareños que aseguraban haber visto a Gonzalo Aguirre en sus formas animales. Uno de los episodios emitidos en el 2010 mostró imágenes impactantes de los rituales y la naturaleza mística que rodea la región, sugiriendo que los nahuales podrían ser algo más que mito. Incluso en los años 90, el famoso programa Alarma TV, conocido por su enfoque sensacionalista, cubrió el caso del nahual de Catemaco. Presentaron entrevistas con testigos que narraron sus encuentros con este ser, descubriendo cómo durante las noches se escuchaban ruidos extraños y se veían sombras que parecían moverse con una velocidad y agilidad imposibles para un ser humano. Aunque algunos dudaron de la veracidad, el mito y la fascinación que provocaba esta historia eran innegables.
El impacto de la figura del nahual llegó también a Historias del Más Allá, con Pedro Plasencia, un programa que se adentraba en leyendas y cosas paranormales. En uno de sus episodios se discutió cómo el nahualismo ha influido profundamente en las creencias de los habitantes de Catemaco y cómo la leyenda de Gonzalo Aguirre Pech sigue siendo una advertencia para aquellos que se atreven a jugar con las fuerzas ocultas. En todos estos capítulos mediáticos, en estos programas, se cuenta que la vida de Aguirre Pech tomó un giro trágico. En 1997 desapareció misteriosamente y su paradero se volvió objeto de especulación. Existen teorías sobre su muerte, pero los detalles son vagos y a menudo contradictorios. Algunas versiones sugieren que pudo haber sido asesinado por personas que temían su poder o por rivalidades entre brujos y curanderos de la región. Otros rumores indican que simplemente se retiró, buscando alejarse de la fama que había adquirido. Su desaparición no hizo más que alimentar la leyenda del Nahual de Catemaco. Los relatos sobre su capacidad de transformación y las experiencias paranormales de quienes aseguraron haberlo visto siguen circulando hoy en día. Catemaco se ha consolidado como un centro de turismo místico, donde muchos buscan participar en rituales relacionados con el nahualismo y otras prácticas espirituales. Para concluir esta historia especial del Nahual de Catemaco, reflexionamos sobre la figura del Nahual y el enigma que representa a Gonzalo Aguirre Pech. La creencia en los nahuales es más que un simple relato de terror, una manifestación de la profunda conexión entre el ser humano y el mundo espiritual, como lo plantea Juan José Atilano Flores. El nahualismo nos invita a considerar que en cada uno de nosotros habita un vínculo con lo sagrado, una parte de nuestro ser que trasciende la materia y se entrelaza con la naturaleza. Este cambio, donde lo humano y lo animal coexiste y se influencian mutuamente. La historia de Gonzalo Aguirre Pech nos revela cómo el miedo y la fascinación pueden surgir de esta intersección entre lo tangible y lo intangible. Nos desafía a cuestionar nuestras percepciones de la realidad y abrir nuestra mente a lo desconocido. En un mundo donde la ciencia y la espiritualidad a menudo parecen estar en conflicto, quizás sea el momento de considerar que hay fuerzas y dimensiones que aún no comprendemos plenamente. Así que cuando piensen en la figura del Nahual, recuerden que esta leyenda no es solo un eco de superstición, sino un reflejo de la rica tapestría de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestra identidad. Nos invita a ser conscientes de las sombras que nos rodean, así como de las luces que emergen de la oscuridad. Antes que se haga animal, mejor híncate a rezar. Pasemos a la siguiente historia. Este relato lo cuenta Mariel. Ella es originaria de Oaxaca y nos hablará sobre cómo es que se ve en Oaxaca el nahualismo. Este relato fue grabado en una excursión en la que nos aventuramos en Morelos, lejos de la ciudad. ¿Cómo estás, Mariel? Muy bien, muchas gracias. Aquí ya medio, no sé, ya escuchamos quejidos, ya nos tocaron la ventana, ya no sabemos cómo va a terminar esto, pero muy bien. Hasta ahorita bien, no sabemos más al rato. Seguramente bien. Cuéntanos tu historia. Yo vengo de la zona costera de Oaxaca y lo podríamos llamar así, pero creo que sí hay una diferencia. El nahual es, como tú bien mencionas, se refiere a que la persona se convierte en el animal, o es lo que tenemos entendido. En esta parte donde yo radicaba hace muchos años, no es tanto que la persona se convierta, sino más bien comparte literalmente un animal, pero no en el estado como... O sea, no es como que lo tengas allá a un ladito, ¿no? O sea, el animal. Allá es más que tú estás haciendo tu vida normal, cotidiana, y tu animal está conectado, pero el animal está en el monte, en el río, no tienen ese contacto físico con los animales. Allá lo que se cuenta, se rumora, no me consta, no, pero es muy sonado y muy fuerte. El tema es que allá prácticamente hay familias
completas. No toda la población es la que tiene como esta conexión con los animales, muy poquitas, pero pueden ser familias completas, generación, abuelos, papás, hijos, y así se la brincan, ¿no? En teoría es como, ya no es decisión de los hijos como tal, o sea, como en este caso, mi abuelita tiene un tono y va desde que pueden ser vacas, lagartos, que son los animales como más comunes o los que están alrededor de esa población, pero son como animales grandes en sí, venados, tigres, o sea, son como animales como muy cotidianos realmente. Lo más común es como el tema de lagartos, porque como es una zona donde hay mucha agua, o sea, hay muchos cuerpos de agua, pues es lo más común, o sea, es lo que a mí me tocó ver, o sea, de alguna manera de manera más cercana. Entonces, te das cuenta que mi abuelita es tono. Allá se le llaman, no es tanto nahual, sino tono. Es tono de tal animal. Pero la regla es que tú como familia no puedes decir que eres o que perteneces, pues como a esa manada, vaya. Se sabe como a voces, ¿no? O sea, es como muy, muy superficial el tema, pero pues realmente sí es algo que está muy concentrado en esa zona. Entonces, tú puedes pertenecer, puede o no, que aunque de tu familia sea como pertenezca a una manada, por voluntad propia se puede hacer, pero me imagino que es un tema, lleva como otro proceso, a que si es tú desde chico lo hacen. Hasta donde yo sé es como tu familia pertenece a tonos de lagartos. Y si tu papá y tu mamá están de acuerdo que tú también seas parte de la manada, por así decirlo, pues te van a convertir desde que están bebés. ¿Por qué? Porque pues es muchísimo más fácil. Esto va a que muchas veces lo único que hacen ellos es como entre más animales sean, entre más grande sea la manada, pues es mejor porque entre ellos se cuidan. ¿Para qué? Para que no les haga nada otra familia que también sea como tenga algún tono. Y ella se va mucho por rivalidades de terrenos. Entonces, si tú tienes como un terreno pegado al río y no quieres que nadie venga o se cruce, es como se ponen a cuidar ellos ahí, o sea, no cruzan. ¿Por qué? Porque ahí está como, o se visualizan muchos lagartos. Es decir, el tono es el animal de una persona que pertenece a una familia de lagartos, pero lo que sucede aquí, según lo que entiendo, es que la persona tiene posibilidad a como tener una conexión con el lagarto y como meterse en los ojos del lagarto, utilizarlo como avatar. O sea, meditar y estar dentro de la conciencia del lagarto. No, o en teoría sí y no. ¿Por qué te digo que sí y no? Porque si esa persona realmente quiere hacer daño, o sea, sí tiene la intención de que en este caso voy a cuidar de aquí a acá este terreno, ¿no? Lo hacen, pero en el caso de que llegue, como te digo, es como una pelea ahí como que entre Pokémones, ¿no? Si por ejemplo, una familia de lagartos se mete a una zona que no le pertenece y está otra familia que también pertenece como al tema de lagartos, si ese lagarto va y lo atrapan, no es capaz de informarle al humano dónde está situado. Ellos pueden a voluntad sí dar indicaciones, pero del animal hacia la persona no hay manera que haya una comunicación. Eso es lo más extraño, porque se han dado muchos casos de que, eso sí personalmente me tocó, que a una persona empezó a enfermarse y ellas se dan cuenta, o todo el pueblo se entera, que lo pueden especular, pero se enteran hasta que algo pasa y va mucho con el tema de salud, que se empiezan a enfermar, que los notan decaídos y todo. Es como lo primero ya que se sabe ya se tienen que ir al doctor, y hasta que el doctor o los doctores no descarten qué enfermedad tienes, no puedes proceder como a esta búsqueda o esta sanación como más tema de brujos, ¿no? Ajá. Porque como ya saben que es un tema recurrente y realmente sí pasa, eso es lo extraño, que ha habido personas que se enferman de la nada, o sea, como que están bien, hacen su vida cotidiana y de repente empiezan como a presentar enfermedades y como que cada vez más deteriorada su salud física, y puede pasar muy poquito tiempo realmente, o sea, puede ser hasta de un mes a dos, o sea, de una semana a un mes, dependiendo qué tanto lo torture la otra familia, la persona puede fallecer. Exactamente.
y lo están torturando. Torturando, exactamente. Muchas veces hasta por dinero también eso pasa, porque como son familias grandes, ya es como de ya no te secuestro al hijo como tal, te secuestro al animal de tu hijo, lo torturo y si tú no me sueltas dinero, pues el animal se muere. Y eso es lo Si se muere el animal, si matan al animal, se muere la persona. Entonces, por eso es que tratan de descartar todo de manera científica, el tema medicinal, o sea, como con doctores. Y es que van y son personas que no les encuentran nada por rayos X, resonancias magnéticas, estudios. Ellos están científicamente sanos, pero la persona cada vez está decayendo más. Y no lo relacionan más como un tanto de brujería como tal, sino más bien como de, híjole, esta persona está mal, ya lo están tratando, no le encuentran nada, y es una persona que pertenece a una familia que supuestamente o que se especula que pertenece como a esta ondita de tonos, ¿no? De manera pues no tan cercana, pero sí me tocó ver como el caso de una persona muy reciente que igual empezó como no le encontraron nada realmente de manera como a nivel de estudios y salud. Empezaron como que no, es que es depresión, pero fue realmente el cambio fue muy radical como de un mes. En un mes su salud física se vio demasiado, o sea, prácticamente se secó la persona, así tal cual. O sea, era una persona como, pues bien, o sea, se veía muy sana. Y no digo que no estoy demeritando el tema de la depresión, pero fue muy pronto, ¿sabes? O sea, porque la persona pues tenía esta ansia de que sí se quería curar, porque ella fue la que buscaba como, vino incluso hasta acá a México a hacerse estudios. Y nada, o sea, realmente la persona estaba buscando la ayuda de que querían, o sea, se estaba aferrando demasiado como a la vida y no entendían por qué. Los doctores ya como no encontraban nada, le decían como, no, pues es que seguramente es depresión, y lo canalizaban al área de psicología. Y obviamente la persona empezó como a acudir a tema de terapia, pero aún así su salud física se vio muy deteriorada. Pero ella sabía. El tema aquí con esta persona es que nunca creyó. Ella pertenecía a una familia y realmente nunca creyó que existiera eso. Entonces nunca se fue como a curar en esa parte, en ese ámbito como de brujos y eso. Todo el mundo le decía, pero ella dijo que no, o sea, que eso no era cierto. Porque era una persona que ya había salido del pueblo, ya había vivido en otras ciudades, entonces realmente para ella era como, pues es un mito. Y te digo, como a veces no es a voluntad, sino en contra de que pueden pertenecer queriendo no hacerlo. Entonces, pues esta persona desafortunadamente falleció. Eso significa que si naces en una familia de tonos tienes que quedarte como, o sea, localizar exactamente a tu manada. Pues es que más bien esa manada te tiene, o sea, tu familia sabe que eres y te tiene. Entonces, si te llegan a atrapar, pues van a hacer lo posible por rescatarte, pero si no también es como, ok, ¿quién es el más, o sea, como el de mayor importancia? Vamos a poner el abuelo. Y hay muchas crías como pequeñas, pues sí, tal cual como funciona la naturaleza. ¿A quién vas a mandar? Pues a la cría pequeña. Y a veces no les importa sacrificar eso. O sea, como que ellos mismos como que hacen el intercambio. Pero en este caso me imagino que no, porque realmente la familia se preocupó y la misma familia le insistía que buscaran esta ayuda como para que a otros animales, a otras familias ayudaran como a buscarlo, a rastrear. Pero como ella se negó y nunca creyó en eso, o sea, nunca se dio la oportunidad de creer en eso ni como última opción, pues es a lo que pudieran decir que fue su descenso, de que ella realmente por ese lado no quiso hacer nada, y su familia tampoco, porque pues como ella se negaba totalmente a esto, o sea, si era una persona que decía que pues no, o sea, cómo iba a estar ligada a algo así, ¿no? O sea, ella ya había salido, ella ya había conocido, ya había leído, y pues totalmente se negaba como a este mito, realidad, no sé cómo llamarlo, del pueblo. Entonces desafortunadamente pues pasó, y ya ahorita la gente entre más pasa como se dan este tipo de situaciones, pues como que se están ya orientando o pues sí, ya creyendo un poquito más que sí es una realidad. Digo, no te puedo asegurar nada, pero es algo que pues es algo ya cotidiano dentro del pueblo.
Para la siguiente historia vamos a hacer una pequeña llamada a uno de mis primos que me contó una experiencia que tuvo cuando iba regresando de una fiesta con mi tío. Es importante mencionar que ellos viven muy alejados de la ciudad y que las carreteras por las que pues transitan son bastante vacías, hay bosque y montaña. Pero bueno, dejemos que él nos cuente la historia. Primo, ¿cómo estás? Muy bien, primo, muchas gracias. Pues bienvenido a este capítulo especial de Nahualismo. Yo recuerdo que tú me habías contado en alguna ocasión que habías tenido un acercamiento con una criatura muy extraña. ¿Me podrías contar? Sí, claro. Bueno, de hecho, en general, creo que a lo largo de mi vida he tenido como que la mala suerte de tener ahí temas con diferentes sucesos sobrenaturales, tanto aquí en casa de mis padres, como ya cuando me iba a vivir para allá, para donde está ahora mi casa. Y bueno, específicamente esa noche, yo pues tenía muy poco conocimiento de lo que eran los nahuales. Y una ocasión íbamos de una fiesta, venimos de la Ciudad de México, yo vivo en Toluca, en un pueblo que se llama Xonacatlán, y pues ya era tarde. Mi papá vino a dejar a mi madre y a mi hermana, perdón, y de ahí nos llevó a mi marido y a mí a la casa. Entonces, donde nosotros vivimos, hay un cerro, más bien era un cerro, y pues literal como que rebanaron el cerro para poner ahí pues la unidad. Entonces, pues hay una como entrada principal y aparte hay como una segunda forma de llegar, pero pues esa ocasión como yo era tarde, yo me venía pues ya casi quedando dormido y pues por ese momento no le dije a mi papá dónde entrar, entonces se fue hasta la segunda entrada. Y pues ya, veníamos ahí en la noche, mi papá venía manejando, yo venía de copiloto. Y cuando íbamos pasando, pues es como un puente, ¿no? Pasábamos el puente y luego te seguías derecho y había que entrar por una calle que literal era, pues tiene una calle que atraviesa de lado a lado y te saca como a la principal para subir a la unidad. Entonces ya veníamos ahí en la calle y estaba muy oscuro. Yo calculo que pues ya a esa hora ya estábamos como a la 1:30, casi pegándole a las 2 de la mañana. Íbamos pasando y se empezó a escuchar los ladridos de los perros, pero así muy fuerte, o sea, una cosa exagerada. Como cuando pasas con otro perro, que no es obviamente de por ahí, pues escuchaba así los ladridos súper fuerte y luego empezaban a aullar. Entonces, pues yo ya estaba poniendo un poquito nervioso y pues aparte porque estaba súper oscuro. Entonces mi papá pues venía con las luces pues normales del coche, pero como no se alcanzaba a ver muy bien, pues puso las altas. Entonces veníamos avanzando y del costado del lado donde venía manejando se veía un perro, pues de un perro grande, no así pues un tamaño exagerado, pero sí definitivamente destacaba con los otros perros de los otros, ¿no? Y cuando íbamos pasando, pues mi papá cambió como de luces, de bajas como otra vez a altas, y al momento de alumbrarle con las altas, pues así que la cara del perro, se veía clarísimo así la cara de o sea, era una mezcla entre perro y persona, porque tenía la cara literal como sonriente, o sea, obviamente pues un perro no sonríe, ¿no? Entonces, porque pues no se le nota, pues obviamente por la forma del hocico, pero se le veía claramente una sonrisa, o sea, la sonrisa, la expresión tal cual de una persona. Y los ojos así, pues grandes, ¿no? O sea, como de una persona. Yo, cada que cuento esta historia, pues se me enchina la piel porque sí era algo súper, obviamente, que se veía que no era un perro normal, ¿no? Entonces, el perro no hacía otra cosa más que cuando íbamos pasando, o sea, como que estaba sentado y nos sonreía conforme íbamos pasando. Entonces, pues ya seguimos. Yo no le dije nada a mi papá, me seguí de largo. Entonces, pues yo continuamos y llegando allá a la unidad, pues me bajé y ya le dije, por favor, no te vayas a regresar por donde venías, te sigues derecho y en cuanto llegues a la casa, me avisas, ¿vale? Vete lo más rápido que puedas y pues ahora sí que sí, sin temas.
Entonces llegando, pues yo no soy una persona religiosa para nada, pero la verdad estaba yo muy asustado, súper asustado. Y pues ya lo único que hice fue que pues mi señor me dijo de que si quieres rezamos algo así de que lo que yo me sé, y le dije sí, adelante. O sea, imagínate lo asustado que estaba, que dije va, sin problema, nos rezamos. Y ya me aventé un rezo y después le pregunté a mi papá y me dijo que él no lo había visto, pero es como muy común por ahí. Ya después le pregunté a gente que pues obviamente vive ahí desde hace mucho tiempo y sí, que es como muy normal el tema de los nahuales ahí y también las brujas, porque mucha gente de por ahí, cuando llegué yo también nuevo ahí, veía que colgaban unos nopales, como unas pencas de nopal grande en las ventanas o en las puertas. Pues me parece bastante espeluznante y claro que sí, yo lo afirmo cuando fui con Melissa a dejar a Jessie, que estará en nuestro siguiente capítulo, y atravesamos la montaña, no había nada de luz y la verdad sí tenía yo mucho miedo. Es decir, sí la vibra cambia, ya que pues sí estás en medio del bosque y sientes que en cualquier momento te va a salir una bruja o un nahualillo ahí a cualquier otro ser de la noche. Exacto. Pues muchas gracias, primo. Nos vemos en el siguiente capítulo para el de las brujas, ¿te parece? Me parece perfecto, yo encantado. Va que va. Y así, queridos oyentes de Pesadilla Onírica, llegamos al final de nuestro recorrido por el enigmático mundo del nahualismo. Hemos explorado leyendas ancestrales que desafían nuestra comprensión de lo sobrenatural y nos acercan a misterios que aún hoy permanecen sin respuesta. Si este episodio despertó tu curiosidad por lo oculto y lo inexplicable, te invito a seguirnos en Spotify y suscribirte a nuestro canal de YouTube. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún nuevo capítulo. Y si tienes alguna experiencia sobrenatural que quieras compartir, mándanos tu historia. Podrías aparecer en nuestro programa. Hasta la próxima y recuerda, lo desconocido siempre está más cerca de lo que creemos.